Si ya tienen todo su Biblia, vamos a leer lo que la palabra de Dios dicta, lo que la palabra de Dios dice en este precioso versículo 2. Lea conmigo, vamos a repetir este versículo 2 veces. Puede hacerlo desde su lugar, pero todavía con reverencia, dice la palabra de Dios así. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Una vez más. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Al abordar nuestro texto de esta mañana estaremos ocupados en una joya doctrinal de la soteriología. Dirá usted, ¿y qué quiere decir eso? Bueno, es la parte de la teología sistemática que se encarga del estudio de las doctrinas de la salvación. Y aunque la ilustración que le voy a compartir y que alguna vez oí de uno de mis mentores de homilética, es decir, el discurso de la predicación, suena trivial y simplista, me permitiré compartirla con ustedes esperando pueda ser de ayuda para encarrilarnos en el entendimiento, cuando menos parcial, de esta preciosa doctrina. ¿Cuántas veces hemos visto o sabido acerca de la manera en la que un lactante, un bebé, expresa su desesperación y coraje producido por el efecto del hambre? La desesperación aumenta exponencialmente, al igual que el llanto y los gritos desesperados y desesperantes de su ira. Con el transcurso de solo algunos segundos o minutos, si aquel bebé no recibe el alimento que ha de saciar su voraz apetito, la madre o la niñera o la persona que esté a cargo busca ganarle tiempo al tiempo para poder preparar y tener listo el alimento, la botella de aquel iracundo y escandaloso bebé que se ahoga en llantos y alaridos. ¿Cuál es ese recurso? Ponerle en la boca un chupón. Acto reflejo inmediato, el bebé lo acepta y por lo regular empieza a chuparlo. Y lo calma, lo calla, lo apacigua. Aquella temperamental y expresión iracunda provocada por el hambre se apaga, se propicia. Debo hacer notar el peso específico que tiene esta doctrina en la fe del verdadero creyente. Dije el verdadero. Así como manifestar que es arteramente lamentable que esta doctrina no solo sea desconocida, sino hasta extraña para muchos que dicen y profesan ser creyentes. Con el apoyo didáctico de la ilustración citada, permítame decirle que la salvación que es del Señor no es para salvarse del infierno. No me equivoqué. Dije bien, voy a repetirlo. No es para salvarse del infierno. Al menos, no en su primera o principal instancia. No, la salvación que es del Señor, de lo que nos salva, es de la santa ira de Dios Padre. Ira provocada por nuestras horrendas ofensas a su santidad y a su perfección absolutas. Al tener pecado en nosotros, permanentemente le hemos ofendido. Su justicia pues ha de cumplirse en un veredicto ya emitido desde y hasta la eternidad. El pecado del hombre ha de ser sancionado por su santa ira, por esa santa ira de Dios. Es así que cuando Cristo intercede por los suyos,
en aquel sacrificio perfecto en la cruz, Él y solo Él, que es el Cordero que quita el pecado, propicia que esa ira de Dios sea saciada, pero solo en favor de aquellos que habrían y habrán de creer en su Hijo, en Cristo. Pero, ¿cómo podrán o cómo podrían creer? Gracias por hacer la pregunta. Con fe. No es posible creer si no se tiene fe. Pero si la fe es una virtud divina, la fe es un don de Dios, ¿cómo un mortal puede tenerla? Gracias por la pregunta. Única y exclusivamente por la gracia de Dios. Y es que la corriente denominacional, tristemente tengo que decirlo, lleva muchas de las veces a confundir el intenso deseo que alguien tiene con fe. Y no, la fe no es un intenso deseo. Un intenso deseo es un deseo, nada más. Un deseo ferviente. Pero la fe que nos lleva a creer para salvación, es una virtud divina, es un don de Dios. Y Él se lo da a quien desde su soberanía ha de dárselo. Él es la propiciación. Y avanzaremos entonces en la exégesis de este precioso, contundente y edificante texto. El 2:2 de la primera carta de Juan, pero vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos dirija. Señor y Padre nuestro, a la hora de meditar en tu preciosa palabra, rogamos que tengas a bien derramar tu espíritu, no solamente sobre el predicador, pero sobre cada uno de los que escucha este mensaje, ya sea en este mismo momento de la transmisión en vivo, o en las horas o días subsecuentes, Señor. Que el anuncio, que el mensaje, que la advertencia, que el conocimiento, que la revelación de tu santa palabra trascienda para honra y gloria tuya. Líbranos, Señor, líbranos de darle causa emocional o causa convenenciera a esta preciosa oportunidad de predicar tu palabra. Que tu Espíritu tome control de mis labios y que para honra y gloria de tu nombre, Señor, con tu gracia, tu palabra sea predicada hoy con el poder de lo alto. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Él es la propiciación. Él es la propiciación. Mucho más allá del significado del título de este mensaje. Es una verdad eterna. Es una verdad sólida. Es una verdad absoluta. Él es la propiciación. Empecemos entonces por comprender el título del mensaje que Dios ha de revelar a cada uno de nosotros esta mañana. Él es la propiciación. Él, pronombre personal de la tercera persona singular, Él, en referencia directa a la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, pero no sin aislarlo de su esencia divina, en la que Él es único, porque es el Él antológicamente configurado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios. De acuerdo al versículo 1 del que predicamos los 2 domingos previos, Él, un solo, Él, el abogado, es justo y es nuestro. Y por si fuera poco, Él es el Todopoderoso. Ya en el versículo 1 lo vimos como el abogado, el abogado. Ahora lo identificamos como Él, la propiciación por el pecado del hombre,
habiendo pagado en su totalidad el precio de nuestra redención, y desde entonces y hasta siempre ser el abogado que se asegura que la iglesia, todos y cada uno de los creyentes que conformamos su cuerpo, sea aceptada, perdonada, justificada, santificada y glorificada de acuerdo a lo establecido, prometido y cumplido en el nuevo pacto en su sangre. Él es. De entrada, es un sufijo que regularmente se añade a sustantivos patronímicos y que significa origen o procedencia. Nosotros, de este lado de la eternidad, a todos los suyos, nos habremos de referir a Él como Él es. Él es. En el título del mensaje, Él es la propiciación. Bueno, Él es. Mientras Él se refiere a sí mismo, no como Él es, sino como el yo soy. El yo soy, el Yahvé del Antiguo Testamento. El eterno presente yo soy. Dimensionémoslo así, porque en su expresión más elemental, Él impone en el universo y la eternidad su soberanía. Soberanía que es absoluta. Él es. La. Artículo indefinido de la tercera persona del singular. Se antepone al sustantivo o sujeto femenino para indicar que la referencia es conocida. No es una, es la. Porque no hay más sustantivos capaces de ser referidos como la, porque no hay nadie que pueda ser la en referencia al sustantivo que se menciona enseguida, sin ser Él, Cristo. Él es la propiciación. Bendito sea el Señor. Propiciación. Propiciación, la palabra que en griego aparece en el original, es una palabra que sonaría como hilasmos. El valor que para Dios tiene la muerte de Cristo como vindicación de su justicia y de su ley, expresado con el vocablo propiciación. Y entendamos como vindicación, recuperar algo propio en derecho o defender al injustamente tratado. Equivalente tal vez a vengar, del latín vindicare. Reclamar en justicia y que se entiende como subsecuente reivindicar o restaurar. Garantía proporcionada a favor del acusado que le sustituiría a él en el tribunal y se declaraba dispuesto a someterse a las consecuencias del proceso. Propiciación. En este versículo 2 de Primera de Juan, así como en el 4:10, la palabra que leemos es hilasmos, lo que propicia. A diferencia del 3:25 de Romanos, que dice a quien Dios puso como propiciación, donde la palabra no es hilasmos, es hilesterión, equivalente al hebreo de kaporev, sobradamente conectada con el término expiación, que significa el lugar de propiciación. Y bueno, podríamos avanzar, pero es una abundante doctrina. Así es que sin avanzar más en esta preciosa y abundante doctrina, les voy a invitar a que veamos nada más lo que dice Hebreos 9. Ahí en su Biblia, si tiene a bien, Hebreos 9, versículo 5, la palabra de Dios hablando dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar ahora en detalle. Y bueno, si usted puso atención a lo que leímos todos juntos de manera alternada, esta referencia que hace el escritor de Hebreos es precisamente citando el pasaje que leímos de Éxodo 25. Dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio.
y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el hilasterión, que es el término griego dictado por el Espíritu Santo para designar al propiciatorio, con referencia al antiguo culto de Israel en el tabernáculo. Si nosotros vamos otra vez allá a Éxodos, apoyémonos en el 31:18 del mismo libro antiguo testamentario del Éxodo. Esta es la palabra de Dios hablando. Dice la palabra de Dios en Éxodo 31, versículo 18. Y dijo Moisés, cuando acabó de hablar con él en el nombre de Sinaí, en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Estamos hablando de la ley que habría de ponerse adentro de aquella arca, misma que habría de ser cubierta con la tapa, identificada como el propiciatorio. Ya en Hebreos 8:12 vuelve a aparecer la palabra con una variante que en griego sería ileos, y en Lucas 18:13 vuelve a aparecer con la variante de ileskomai, pero que tiene que ver con el mismo sentido. Ahora, les decía, sin avanzar mucho más, tengo algunas otras citas aquí, pero Dios nos concederá, cuando los miércoles abordemos el estudio de las doctrinas de la gracia de Dios, que tienen que ver con la soteriología, el estudio de la salvación que hay en Cristo para el hombre, tendremos oportunidad de irnos más paso a paso y de manera más profunda, estudiando la propiciación. Pero mire, vamos nada más a ver aquí, Levíticos 16, versículo 14. Levíticos 16, versículo 14. Dice, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho, y la lectura sigue. Y tiene que ver precisamente con cuánto significado tiene la propiciación. Todo esto en el Antiguo Testamento como figura de lo que habría de suceder con la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que veamos que, por lo tanto, en sentido típico, si seguimos la descripción de los 13 versículos que leímos de Éxodo 25, del 10 al 22, en un sentido típico, la tapa de oro del arca era el propiciatorio, porque con la justicia divina, que es el oro, cubría de los ojos de los querubines el santo escrutinio del Padre. Los querubines volteando hacia el propiciatorio son la figura del santo escrutinio del Padre. Hacia adentro, que era la ley quebrantada por el hombre, mientras que la sangre rociada cubría los pecados del adorador. Y así vino a darse la reconciliación en un encuentro entre el Dios Santo con un hombre pecador. No vamos a repasarlo todo, pero cuando menos leamos detenidamente lo que dice Éxodo 25, algo extraído de la lectura que hicimos. Vamos a concentrarnos nada más en el versículo 22. Éxodo 25, versículo 22. ¿Ok? Abra su mente, pídele a Dios entendimiento. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y de allí dice, me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Él es la propiciación. Él es la propiciación. Cuando nosotros abordamos este versículo, el desglose que hice, lo hice en 4 partes. Él es la propiciación.
Número 1, por nuestros pecados. Número 2, no solamente por los nuestros. Número 3, también por los de todo el mundo. Número 4. Para entonces llegar a la conclusión. Serán 4 puntos, espero terminarlos rápido. El número 1 es la propiciación. Él es la propiciación. Habiendo explicado todo lo que ya expliqué en esta primera parte de la explicación del mensaje, sabemos que la propiciación es eficiencia y suficiencia de la obra de Cristo. Obra que al haber entregado su vida en la cruz y habiendo muerto ahí como un maldito, derramó su sangre, entregando así su vida. Su vida. El Todopoderoso, entregando su vida. Es que es de sorprender cuánto nos hemos acostumbrado a algo que suena como una frase trillada en el argot del lenguaje bíblico. Cristo murió, Cristo murió, Cristo murió. Como si fuera a decir chicle de menta, chicle de menta, chicle de menta. Sin duda más de uno aquí, de los que me están oyendo en este momento, ha tenido la pérdida de un familiar, de un ser querido, cuya muerte dolió. Y si fue muy amado, duele todavía, no importa cuánto tiempo haya pasado. Le invito entonces a considerar que Cristo entregó su vida. Le entregó su vida, siendo el perfecto, siendo Él el Todopoderoso. No solamente se humilló al venir a humanarse, pero se humilló al recibir castigo que Él no merecía. Un castigo que lo llevó hasta la muerte, que voluntariamente entregó para lograr así la propiciación. Es que solamente la muerte del perfecto Hijo de Dios podría ser eficiente. Y solamente la muerte del perfecto Hijo de Dios podría ser suficiente. Esa es la obra de Cristo, que es la propiciación. No habría ninguna otra criatura, ningún otro personaje, ningún otro ente pensante que pudiera saciar la ira de Dios. Habría de ser su Hijo. Y Dios Padre, ejercitando su justicia, tuvo a bien sacrificarlo en la cruz del Calvario para propiciar la ira del Padre. Ahí Él entregó su vida. Su vida. Mire que ni siquiera cabe en nuestra mente poder imaginarnos. Ninguno de nosotros entregar la vida, entregar nuestra vida por alguien más. Y si hubiese alguien que dijera, no, yo sí la entregaría, permítame dudarlo. Permítame dudarlo. Solamente Dios pudo hacerlo en la persona de Jesucristo. Él es la propiciación. Número 2. Por nuestros pecados. Por nuestros pecados, al igual que en el 2.1, donde aparece la palabra pecados, aquí en el 2.2, el original del griego para referirse a pecado es la palabra amarté. Amarté. Y decíamos que son pecados ocasionales, como dice Matthew Henry, pecados sueltos. Pecados que cometemos de manera esporádica, como resultado de nuestra simiente de pecado. La propiciación es en favor de esos pecados. Una vez, y lo voy a explicar enseguida, pero una vez que Él propició la ira de Dios,
por nuestro pecado, es decir, nuestra simiente de pecado, la propiciación entra en función en favor de Amarté. Y como lo explicaba la semana pasada, no del pecado que menciona 3:6 de la misma carta de Juan, que es Amartenel. Todo aquel, dice el versículo 6 de Juan 3, de primera de Juan 3, todo aquel que permanece en él, no peca. Es decir, no amartenel. ¿Cuál es la diferencia entre amarté y amartenel? La explicaba la semana pasada, pero permítame recordarlo, si es que usted no lo recuerda o si usted no tuvo oportunidad de oírlo. Amarté es el pecado que se comete ocasional o esporádicamente. Ese pecado que muchas de las veces sorprende al Hijo de Dios. Amartenel es aquel que con alevosía, premeditación, alevosía y ventaja se comete. Y se comete de manera recurrente, continua. Pecamos pecando. Pecamos pecando. Pecamos pecando. De 10 veces, 9 pecamos. De 10 veces que tenemos oportunidad para decir la verdad, mentimos. De 10 veces que tenemos para poder ser humildes, somos soberbios. De 10 veces que tenemos para ser nobles, 9 somos conflictivos. Ese es amartenel. Ese es amartenel. Y dice, todo aquel que permanece en él, no amartenel. No amartenel. No se la pasa pecando continuamente. Peca esporádicamente. La comisión de un pecado es diferente a la práctica de un pecado. Todo aquel que peca, dice, no le ha visto ni le ha conocido. Hermano, cuando el 3:6 no es un versículo que estamos de alguna manera en el que estamos meditando y desglosando y buscando encontrar la explicación, pero el Señor me atrajo a asomarme un poquito. Y en el tratado de teología que regularmente consulto y en los comentarios, no aparecía esta última frase del versículo 6 que dice, ni le ha conocido, para poder ir un poquito más allá de lo que el sentido de la traducción nos dice. Sí encontré que Matthew Henry menciona que esta expresión tiene que ver con que la salvación de aquel nunca tuvo ni ha tenido lugar. Dice, ni le ha conocido. Ha conocido. Entonces se me hizo demasiado drástico y dije, Señor, dame luz, dame luz. Inclusive me apoyé en mi hijo, que sabe griego, y le pedí que me ayudara a investigar un poquito acerca de este verbo. En griego suena como en español sonaría eunoken. Pasado participio. Conocido. Aquí dice ni le ha conocido. Quiere decir que no eunoken. Pero la conjugación es que sucedió, no, es en el pasado. Perdón. Es en el pasado. Sí. Es decir, si sí le ha conocido, tiene resultados continuos hasta el día de hoy. Pero si no, no solamente no sucedió, como dice Matthew Henry, la salvación de aquel nunca tuvo ni ha tenido lugar. Hermano, no es
grato de entrada enfrentarnos a esta verdad, pero todavía es verdad. Es que el contumaz y rebelde lo es porque no le ha conocido. Y esa naturaleza de pecado que nos hace caer, sí, nos hace caer esporádicamente, tener tropiezos. Pero si nunca te levantas del suelo de la perversidad y de la reprobación, como dice Juan 3:6, ni le ha conocido. Ni le ha conocido. Por contexto, en el 3:6 de Primera de Juan, su interpretación intensifica la magnitud de este tipo de verbo. Ni le ha conocido. La nota que se agrega a esta definición dice: es una de las expresiones más tremendas y contundentes usadas en la revelación de Dios. Todo aquel que permanece en Él, no jamarte en Él. No amarte en Él. Todo aquel que pertenece a Él, no amarte en Él. Todo aquel que amarte en Él, no le ha visto, ni le ha conocido. Ni le ha conocido. Mire, no es una grata respuesta a la pregunta de por qué usted no puede dejar de seguir pecando. ¿Por qué no puede? Lo digo con temor y temblor. De acuerdo a lo que dice este versículo, en su perfecto contexto geográfico, bíblico, literal, no le ha visto ni le ha conocido. Así que cuando decimos que en el versículo 2 Él es la propiciación, sí, lo es, por nuestros pecados. Amartés, amarte, pero no amarte en Él. Y mire, está en el 3:6 de Primera de Juan, así es que apenas estamos en el capítulo 2, versículo 2. Vamos a llegar ahí, vamos a tener oportunidad de ir un poquito más profundo en la interpretación de este texto. Pero cuando dice aquí la palabra de Dios en el versículo 2, por nuestros pecados, es importante hacer la aclaración, que Él es la propiciación. Fue para el pecado y es propiciación para el pecado que esporádicamente sigue cometiendo el Hijo de Dios. Y luego dice, no solamente por los nuestros. Número 3, no solamente por los nuestros, no. La identificación como verdaderos creyentes y como hijos de Dios se hace imperativa. El sentido de interpretación se da en la misma línea cuando el texto dice por los nuestros. Por los nuestros, y está ahí hablando en plural. Quiere decir por nuestros amartés, por nuestros pecados que cometemos esporádicamente, que por los amarte en Él. Amarte en Él solamente tenemos uno, el de origen, el que nos heredó Adán por haber pecado allá en el huerto del Edén, según Romanos 5:12. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en el desarrollo de ese mismo capítulo después menciona al segundo Adán, a Cristo. A Cristo. Si por el pecado de un hombre fuimos condenados también por la redención de un hombre, Cristo, todos seremos redimidos, salvos y santificados. Dicho sea de paso,
amarte en Él, son práctica cotidiana y consistente de aquellos que sin Cristo están prácticamente al margen de la voluntad de Dios, al margen del cuidado de Dios, al margen del amor de Dios, en esa relación estrecha, directa y fraternal que Él tiene con los suyos, con sus hijos. Cristo entonces no se ocupa de ellos. No son suyos. Según Juan 10, los identifica. Aquellos que no son suyos son del padre de ellos, del hijo de perdición, del diablo. Del diablo. Y termina el versículo con la frase también por los de todo el mundo. Número 4. También por los de todo el mundo. Esta expresión, si bien suena incluyente, no es totalitaria ni universal. Cuidado, aquí mundo es igual a cosmos. A cosmos. Así es que no se está refiriendo a una... No tiene una definición que se refiera a los habitantes o a los seres humanos. La palabra mundo aquí es la equivalente a cosmos. Y ya hemos mencionado que Él es la propiciación. Y en el punto número 1 vimos que no solamente es eficiente, sino también suficiente. Pues en fiel interpretación al texto, ahora podemos declarar, por lo que esta última frase del versículo 2 dice, que es más que suficiente, pero todavía en un sentido asignado en favor de sus elegidos. Todos aquellos que en postrer tiempo y en otro lugar, así como para los primigenios receptores de esta epístola, Él y solo Él es la propiciación. Es la propiciación. Es la propiciación. Porque solo Él, nadie más puede serlo sin hacerlo. Y Él lo hizo. Él lo hizo en favor tuyo y en favor mío. En favor tuyo y en favor mío. Oh cielos, tendremos a bien darnos cuenta de tal privilegio. Concluyo ya citando entonces a la letra lo que dice Louis Schaeffer, leyendo el párrafo que cierra el capítulo de soteriología en su tratado de teología sistemática. Ponga atención. Cuando la redención orientada hacia el pecado cuando la redención orientada hacia el pecado, la reconciliación orientada hacia el hombre y la propiciación orientada hacia Dios, todas ellas realizadas por Cristo en su muerte y su resurrección, se consideran en su relación específica con los inconversos y se combinan las tres en un solo cuerpo de doctrina. Forman un conjunto de lo que se llama propiamente la obra consumada de Cristo. Habiendo dicho todo esto, entonces, entendemos qué es lo que origina el perdón de pecados. Alguna vez me tocó, tuve la oportunidad de oír a alguien que supuestamente estaba ministrando para guiar a los pies de Cristo a algunas personas. Y hacía referencia al perdón de pecados de una manera bastante ajena a lo que la palabra de Dios dice. Porque él explicaba y decía, el perdón que encuentra el pecador delante de Dios es porque Él es el Todopoderoso. Y así como las leyes de la tierra en un momento dado le dan la capacidad o la potestad al presidente de perdonar a un sentenciado, lo puede hacer nada más por la autoridad que él tiene. Así es como Dios te perdona. Y yo tengo el poder para perdonar al que yo quiero perdonar y te perdono. No. Nada más lejos de la verdad bíblica. Un denigrante y terrenal concepto pragmático que ofende la santidad de Dios. Dios justo tuvo que
saciar su justicia. Si Él no lo hubiera hecho así, hubiera comprometido uno de sus atributos. De manera que la sentencia dictada desde la eternidad se cumplió. Hay pecado, la paga del pecado es muerte. El sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario vino a pagar, vino a saciar la ira de Dios. Y porque Él propició la ira de Dios, entonces la reconciliación se abrió para que Dios y el hombre pudieran volver a tener la comunión perdida allá en el Edén. Todo aquel que cree en ese sacrificio, con la fe que recibe de Dios para creer, tiene vida eterna. Y como dice Romanos 4 y 5, es justificado pues por la fe. Entonces, a todo aquel que cree, la justicia de la ira de Dios no le aplasta. Pero aquel que no cree, no porque no quiera, porque no tiene la fe para creer. ¿Por qué? Porque no la ha recibido de Dios. Todavía tiene que pagar el juicio de Dios. Y nadie quiere caer en las manos de un Dios vivo, porque su ira verdaderamente pulveriza debido a la ofensa que el pecado del hombre le ha causado a su santidad y a su perfección. Así es que la propiciación fue necesaria. Y dado que Cristo murió en el lugar de todo aquel que cree, es como todo aquel que cree puede tener salvación y vida eterna. ¿No crees? Qué pena. No puedes creer aunque quieras. Qué pena. Pero lo deseas, pero no puedes creer. Entonces, la ira de Dios te espera. La propiciación está ahí. La gracia de Dios está ahí. Si de alguna manera el Señor ha conmovido tu corazón, y si así fue, ya Él te está dando testimonio. Ya hay algo en ti que está respondiendo. Si es así, no lo hagas a un lado. No lo subestimes. Muy probable es, y yo confío en que pueda ser la gracia de Dios queriéndote dar la fe para creer. Y ahí está para que la tomes y creas. Si crees, lo puedes hacer con el entendido de que Él propició la ira de Dios para que tu reconciliación con Dios sea posible. Y después de hacerse, para que tenga una vigencia equivalente a la eternidad con Dios. Si puedes entender la propiciación y abrazarla como tal, estarás haciendo bien. Tú como hijo de Dios, como creyente en Cristo, si eres verdadero, entonces pregúntate de dónde viene tu rebeldía para someterte a los preceptos de Dios. ¿Por qué no es amarte lo que hay en tu vida? Es amarte en Él. Y si es necesario tener una verdadera conversión, y Dios te ha hablado en este mensaje, no te resistas. No te resistas, es que por fin probablemente Dios está revelando a tu corazón de piedra que creías que ya tenía una identificación con Cristo, pero que la revelación de su palabra, de su poder y lo contundente de su luz te ha dejado ver que no, que estás en oscuridad todavía y que es necesario que te conviertas a Cristo. De hacer caso a ese llamado, estarás haciendo bien. Y si verdaderamente eres hijo de Dios, entonces encomiéndate a Él, porque en nuestras fuerzas no es posible. Es a través del poder de Dios, al poder de Cristo. Cristo, 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 Cristo. Encomendado a Él, Él lo dice en su palabra. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Descansemos pues entonces en Cristo, y que Él nos dé de su gracia. De hacerlo así, estaremos haciendo bien. Dios les bendiga. Nos vemos, cuando menos, el próximo miércoles, y que tengan un excelente domingo.
Hasta luego.